Tema 20. Procedimiento para la protección registral de los derechos reales. Apartado 1. Concepto y regulación. Para salvaguardar la protección registral de los derechos reales inscritos en el registro de la propiedad, el artículo 41 de la Ley Hipotecaria de 1946 creó un procedimiento especial que fue desarrollado por los artículos 137 y 138 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria de 1947 y por el decreto de 1959, que incorporó determinadas normas a los citados preceptos del reglamento. La finalidad de dicho procedimiento no consistía en la protección de los derechos reales en sí mismo considerados, sino tan solo en su reflejo o tutela registral. El bien litigioso que había de deducirse en dicho procedimiento no era el derecho subjetivo material, sino su inscripción en el registro de la propiedad, cuya tutela jurisdiccional se invocaba. Tal y como tenía afirmado la pequeña jurisprudencia, la finalidad del referido procedimiento consistía en obtener el restablecimiento de la perturbación de un derecho real inscrito sin que pudiera dilucidarse a través de él cuestiones tales como la declaración de un determinado derecho real, solicitar la declaración de la nulidad de un derecho de propiedad o la determinación de los lindes de un inmueble. La ley vigente incluye este procedimiento en el ámbito del juicio verbal por razón de la tutela judicial reclamada para sustanciar las demandas que, instadas por los titulares de derechos reales inscritos en el registro de la propiedad, demanden la efectividad de esos derechos frente a quienes se opongan a ellos o perturben su ejercicio, sin disponer de título inscrito que legitime la oposición o la perturbación. Como consecuencia, una parte importante del anterior artículo 41 de la Ley Hipotecaria han sido llevadas a la normativa común como especialidades procedimentales del juicio verbal único que la nueva Ley Procesal regula. La reforma procesal del año 2000 se complementó en este sentido con la modificación del antes citado artículo 41 de la Ley Hipotecaria, que ahora queda redactado en los siguientes términos. Las acciones reales procedentes de los derechos inscritos podrán ejercitarse a través del juicio verbal regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil contra quienes sin título inscrito se opongan a aquellos derechos o perturben su ejercicio. Estas acciones, basadas en la legitimación registral que reconoce el artículo 38, exigirán siempre que por certificación de registrador se acredite la vigencia sin contradicción alguna del asiento correspondiente. La incorporación de este procedimiento a la LEC cumple el doble objetivo de unificar en un mismo juicio ordinario la gama de procedimientos sumarios y especiales que se incluyen en el artículo 250 y de llevar el relativo a la protección de la presunción posesoria derivada de la titularidad registral a la ley procesal común, y por este medio afirmar el ámbito general del derecho procesal civil frente a una tendencia disgregadora que pretendió incluso que se hablara de un derecho procesal hipotecario. El procedimiento de la LEC modifica, sin embargo, esencialmente la estructura del anterior al incluir la fase sumaria en la regulación común del juicio verbal, aunque con las necesarias matizaciones. Se hace así eco de que el legislador, de las críticas de un sector de la doctrina a la demanda de contradicción que formulaba el demandado y que fue considerada como un grave error terminológico y de fondo, pero que equilibraba la presunción posesoria que se establecía a favor del actor titular inscrito. Conserva, sin embargo, su especialidad más importante que estriba en la posibilidad de eludir la contradicción si el demandado no comparece o si compareciere y no presta caución. El juez dicta sentencia acordando las actuaciones que para la efectividad del derecho inscrito hubiere solicitado el actor, así como el carácter sumario del procedimiento, ya que el artículo 447 de la LEC establece expresamente que carecerá de efectos de cosa juzgada la sentencia que en él se dicte. Apartado 2. Naturaleza.
Tales especialidades procedimentales dieron y seguirán dando lugar a una copiosa polémica doctrinal en torno a su naturaleza jurídica. Para un sector de la doctrina clásica nos encontramos ante un procedimiento mixto o doble que surge como consecuencia de la confusión de dos tipos procedimentales, el ejecutivo y el declarativo. Si no hubiera oposición, el procedimiento del artículo 41 de la ley hipotecaria devendría un procedimiento especial ejecutivo toda vez que abre la puerta al proceso de ejecución. Por el contrario, si se formalizara dicha oposición, se iniciaría un procedimiento abreviado de cognición. Dicha tesis tan solo puede hoy mantenerse desde una concepción desmesurada del proceso de ejecución, pues parece un tanto aventurado sostener que la certificación registral constituya un auténtico título de ejecución. Conforme a la opinión de Wasp, se trata de un proceso única y exclusivamente de ejecución, puesto que tendría a eliminar eventuales oposiciones o perturbaciones al ejercicio de los derechos reales inscritos. Su finalidad no estribaba en la obtención de una declaración jurisdiccional, sino en la realización de una conducta física. También esta teoría, aunque mitigada, tuvo y mantiene todavía cierto eco en la jurisprudencia. Así, la sentencia de Audiencia Provincial de Madrid lo configura como un proceso de ejecución y para la sentencia de Audiencia Provincial de Las Palmas, en el supuesto de incomparecencia del demandado, estaríamos ante un procedimiento de ejecución. Y las sentencias de audiencias provinciales de Jaén, Málaga, Sevilla, Madrid, Oviedo, Gerona, Cádiz y Cuenca afirman que tratándose de un proceso de ejecución debe calificarse como impuro, ya que posee una fase de cognición. Tal y como se ha avanzado, la mencionada doctrina jurisprudencial no parece que pueda mantenerse, pues una de las características de los procesos sumarios consiste precisamente en eliminar, caso de falta de personación del demandado, la contradicción y la fase probatoria, confirmándose definitivamente las medidas cautelares ab initio adoptadas, por lo que habría que extender dicha naturaleza a todos ellos. Para Prieto Castro se trataba de un proceso cautelar toda vez que la protección que en él se logra no es definitiva. Ciertamente, dicha protección presentaba un marcado carácter provisional, pero esta es una característica propia de los procesos sumarios, cuyas resoluciones judiciales definitivas no ostentan la plenitud de los efectos materiales de la cosa juzgada, pudiendo ser desvirtuadas a través del correspondiente proceso ordinario. Además, faltaba en del artículo 41 de la ley hipotecaria la instrumentalidad de dicho procedimiento con otro principal para que pudiera ser conceptuado como un proceso cautelar. Finalmente, para Herce Quemada, Lois, Pérez Vicente y González de Leito, dicho procedimiento constituía un proceso declarativo, especial y sumario que vendría a enmarcarse dentro de la categoría de los procesos documentales monitorios. Señalaban estos autores que era declarativo en contraposición al de ejecución, por cuanto en él existía contradicción o posibilidad de que se instaurara. Por otra parte, el título de ejecución no lo era el derecho real inscrito en sí mismo considerado, sino la declaración del juez por la que se reconocía la pretensión del actor y se condenaba a quien se hubiera opuesto o perturbado al ejercicio del referido derecho. Constituía al propio tiempo un proceso sumario porque en él concurrían todas y cada una de las notas que configuran tales procesos, que son ausencia de cosa juzgada material, limitación de las posibilidades de defensa y del objeto procesal, pero era, en opinión de tales autores, una variante del proceso monitorio porque su finalidad consistía en la obtención del juez de un título ejecutivo, para lo cual era necesario que el actor justificara inicialmente su derecho o pretensión documentalmente.
Sin embargo, Gutiérrez de Caviedes señala las diferencias y ausencia de las notas configuradoras del proceso monitorio en el procedimiento para la protección registral. En particular, no tenía dicho procedimiento como objeto el cobro de una deuda dineraria o percepción de una cantidad fungible, ni existía en él una orden judicial de pago condicionada a la eventual oposición del deudor que transformaba al supuesto procedimiento monitorio en proceso ordinario, por lo que no podía reclamarse esta última naturaleza. A nuestro parecer, este procedimiento constituye un proceso sumario, toda vez que están presentes en él todas y cada una de sus características esenciales, que son la cognición limitada, limitación de los medios de defensa y, sobre todo, ausencia de efectos materiales de la cosa juzgada. La jurisprudencia menor más recientemente ha estimado que esta acción constituye un procedimiento sumario rápido de restringido conocimiento que persigue el reconocimiento y sobre todo la efectividad del derecho inscrito, procurando por vía cuasi ejecutiva que goce de plena virtualidad y eficacia la presunción de exactitud registral frente a quien se oponga, detente o perturbe sin título el derecho real inscrito, lo que justifica que no puede el contradictor fundar su oposición o impedir la pretensión del titular, sino por los tasados motivos que autoriza el citado artículo 41 de la Ley Hipotecaria. Este procedimiento tiene por objeto que el titular registral pueda conseguir el mismo resultado que hubiera obtenido en ejecución de sentencia de haber ejercitado con éxito en vía ordinaria una acción reivindicatoria, confesoria o cualquier otra de naturaleza real. Esto es, la eliminación inmediata de toda perturbación de hecho realizada por tercero, que habrá de prosperar siempre que no acredite título suficiente que legitime su actuación o justifique la perturbación, pues en otro caso la colisión de derechos entre uno y otro habría de ser resuelta en el declarativo correspondiente, ya que el ámbito de este juicio especial se reduce a resolver cuestiones de facto y no de iure, al equiparar el valor de la inscripción registral al de una sentencia firme. Como tal, su naturaleza y finalidad solo persigue su inmediata protección en aquellos derechos que, según el registro, le pertenecen o se presume que existen por el simple hecho de hallarse inscrita a su favor, sin perjuicio de que pueda discutirse nuevamente la cuestión de fondo, sin restricción de conocimiento en el juicio declarativo. En definitiva, como antes hacía el artículo 41 de la Ley Hipotecaria y ahora se cuida de recalcar el artículo 447 de la LEC, la sentencia que recaiga en el mismo no produce la excepción de cosa juzgada, sino que goza de simple valor provisional, sujeto a posibles modificaciones en el proceso ulterior, lo que de por sí justifica también que no solo escapa de su ámbito las cuestiones de derecho propias de un juicio de amplia cognición, sino también los de naturaleza compleja de cualquier índole entre el titular registral y el contradictor, que en cuanto tenga una clara y razonable base desvirtuará la privilegiada acción que se comenta e impedirá su éxito hasta que sea definitivamente ventilada en el juicio oportuno. Apartado 3. Ámbito de aplicación. Conforme a lo dispuesto en el artículo 250 de la LEC, tan solo pueden ejercitar el derecho de acción a través de este procedimiento sumario los titulares de derechos reales inscritos. Por consiguiente, para poder acudir a este procedimiento se requiere la concurrencia de estas dos circunstancias. En primer lugar, que se ostente la titularidad de un derecho real, por lo que los derechos personales, aun cuando puedan ser inscritos en el registro, no son susceptibles de protección mediante dicho procedimiento, y en segundo lugar, que el referido derecho real se encuentre inscrito en el registro de la propiedad. Tampoco puede suscitarse este procedimiento para obtener la protección de derechos reales sobre montes catalogados. Sin perjuicio de lo establecido anteriormente sobre la naturaleza sumaria de este procedimiento,
Conviene recordar que el ámbito limitado de este procedimiento escapa de la discusión sobre el derecho material inscrito, así como de cuestiones que envuelvan declaraciones de derechos o que precisen la resolución de cuestiones complejas, lo que deberá dilucidarse en el juicio declarativo ordinario que corresponda, con plenitud de medios probatorios y mediante un pronunciamiento de nueva sentencia con eficacia de cosa juzgada material, quedando reservado este procedimiento a comprobar si se dan determinadas circunstancias capaces de enervar el proceso e impedir que la ejecución siga adelante, y bastando en el mismo la mera apariencia legítima de la existencia de la causa para enervar la acción entablada por el inicial demandante, y al efecto la presentación de documentos adecuados o de datos de cierta consistencia para acreditar que el título posesorio existe y reúne las indispensables condiciones externas reveladoras de su legitimidad y vigencia, dejando para el procedimiento declarativo la resolución sobre los derechos en litigio. Apartado 4. Competencia. La competencia objetiva la poseen los juzgados de primera instancia, y la competencia territorial el de la demarcación judicial en la que esté situado el inmueble, o de estar situado en diferentes demarcaciones cualquiera de esos juzgados a elección del actor. Apartado 5. Legitimación activa y pasiva. La legitimación activa la ostentan los titulares de derechos reales inscritos en el registro de la propiedad, cuyos correspondientes asientos se encuentren vigentes y sin contradicción alguna al momento de la presentación de la demanda. El principio relativo a que los derechos reales inscritos en el registro existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo constituye una manifestación de la fe pública registral denominada por la jurisprudencia de legitimación registral, para diferenciarlo del de la fe pública registral en su versión estricta, y contiene una presunción legal iuris tantum que dispensa de prueba al favorecido por ella, si bien la parte contraria puede desvirtuar la presunción de exactitud del contenido registral, demostrando que no se ajusta a la realidad mediante la prueba en contrario. Sin embargo, a los efectos de la incoación de este procedimiento no es necesario esperar el transcurso de los 2 años de la inscripción de matriculación al que se refiere el artículo 207 de la Ley Hipotecaria, siendo suficiente que dicha inscripción se haya realizado de conformidad con el artículo 205 de la Ley Hipotecaria. Ahora bien, estas acciones reales, que se podrán ejercitar a través del juicio verbal y que están basadas en la legitimación registral, exigirán siempre que se acredite por certificación de registrador la vigencia sin contradicción alguna del asiento correspondiente. Para el éxito y viabilidad de la acción ejercitada es necesario que concurran los siguientes requisitos. A. Que los demandantes iniciales tengan inscritos en el registro el dominio o derecho real cuya tutela solicitan en asiento vigente y sin contradicción. B. Que la demanda se dirija contra las personas designadas por el titular registral como causantes del despojo o perturbación. Y C. Que no concurran ninguna de las causas de oposición establecidas en la LEC. De la regla general de la existencia de inscripción registral del derecho real, cabe exceptuar el supuesto en el que alguno de los litigantes por sucesión mortis causa carezca de este requisito. Por otra parte, están legitimados pasivamente quienes, sin ostentar título inscrito alguno, se opusieran a un derecho real inscrito o perturbaran su ejercicio, quienes aun cuando tuvieran su título inscrito, ello no fuera suficiente para justificar los tales actos de oposición o perturbación. Dentro de esta última legitimación hay que estimar incursos a los titulares de un derecho de usufructo de servidumbre cuyo derecho no les autoriza a negar o perturbar las restantes facultades dominicales, los perturbadores que no ostentan la titularidad de una concesión administrativa y el copropietario arrendador frente a los demás copropietarios.
Apartado 6. Procedimiento. El procedimiento en cuya intervención es necesaria la asistencia de abogado y procurador consta de dos fases claramente diferenciadas por la personación o ausencia del demandado, la fase sumarísima y la sumaria. Subapartado 1. Fase sumarísima. El procedimiento para la protección registral como especialidad del juicio verbal se inicia por la demanda. La ley vigente pone fin a las dudas que suscitaba el antiguo artículo 41 de la ley hipotecaria, que se iniciaba por un escrito del titular registral que demandaba la protección de presunción posesoria. La admisión de esta demanda queda condicionada al cumplimiento de los tres requisitos siguientes. 1. Que se expresen las medidas que se consideren necesarias para asegurar la eficacia de la sentencia que recayere. 2. Que se renuncie expresamente o se señale la caución que ha de prestar el demandado en caso de comparecer y contestar para responder de los frutos que haya percibido indebidamente, de los daños y perjuicios que hubiere irrogado y de las costas del juicio. Y 3. Que acompañe certificación literal de registro de la propiedad que acredite expresamente la vigencia sin contradicción alguna del asiento que legitima al demandante. Respecto a las medidas de aseguramiento que ha de proponer el actor, la amplitud de su formulación lleva a su equiparación con las medidas cautelares previstas en el artículo 727 de la LEC y que pueden consistir en el embargo preventivo de bienes, en la intervención o administración judiciales de bienes productivos, la anotación preventiva de la demanda o la orden judicial de cesar provisionalmente en una actividad o la de abstenerse temporalmente de llevar a cabo una conducta y en general aquellas que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial. En cuanto a la falta del cumplimiento de los requisitos de la demanda, el efecto es la inadmisión de la demanda. En el hipotético supuesto de que llegara a admitirse la demanda, la denuncia del demandado provocaría el archivo de las actuaciones por no ser subsanable el defecto cometido por el actor. Por lo tanto, la falta de aportación de la certificación registral como documento que necesariamente ha de acompañar a la demanda tampoco puede ser corregida con una aportación tardía, provocando no solo la preclusión, sino la finalización anticipada del pleito. La inadmisión se acuerda mediante auto que puede ser apelado siendo este recurso de tramitación preferente. La admisión de la demanda para la protección registral de los derechos reales se rige por las normas del juicio verbal con las especialidades del artículo 440 y el 441 que establecen que en la citación del demandado para la vista, además de la advertencia de que ha de concurrir con los medios de prueba de que intente valerse, se le hará el doble apercibimiento de que en caso de no comparecer se dictará sentencia acordando las actuaciones que para la efectividad del derecho inscrito hubiere solicitado el actor. Y se dictará la misma resolución si compareciendo el acto de la vista no prestase caución en la cuantía que tras oírle el juez determine dentro de la solicitada por el actor. Por consiguiente, en los dos casos, el juez ha de dictar sin más trámites sentencia, acordando las medidas que para la efectividad del derecho inscrito hubiere solicitado el actor y los términos perentorios del apercibimiento habrán de ser atemperados por el juez al acordar esas actuaciones, teniendo en cuenta la finalidad misma del procedimiento, limitada a la protección registral del derecho real inscrito cuya vulneración o perturbación se hubiere alegado. Si la demanda cumple los requisitos para su admisión, el letrado de la Administración de Justicia dictará decreto en el que ordenará su admisión y traslado al demandado y citará a las partes para la celebración de la vista. El tribunal, tan pronto admita la demanda, adoptará las medidas solicitadas que, según las circunstancias, fueren necesarias para asegurar en todo caso el cumplimiento de la sentencia que recayere. Estas medidas se adoptarán en una resolución previa a la vista en forma de auto contra la que cabrá recurso de apelación sin efectos suspensivos.
Subapartado 2. Fase sumaria. Contrariamente, la fase sumaria comienza si el demandado comparece en tiempo y forma, presta la caución requerida y formaliza su oposición. Tanto el artículo 439 como el artículo 440 de la LEC establecen la carga procesal del demandado de prestar caución, con carácter previo al acto de contestación a la demanda, y su finalidad es responder de los frutos que haya percibido indebidamente, de los daños y perjuicios que hubiere irrogado y de las costas del juicio. La prestación de la caución constituye un presupuesto necesario para la realización de la contestación del demandado y tendrá que acreditarse en la vista. La cuantía de la caución será dentro de la solicitada por el actor, la determinada por el juez tras oír al demandado, y podrá otorgarse en dinero efectivo mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero al primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca, o por cualquier otro medio que a juicio del tribunal garantice la inmediata disponibilidad en su caso de la cantidad de que se trate. La fijación de la caución, así de su cuantía como de su forma, se hará por auto contra el que cabe apelación sin efectos suspensivos. La generalidad de la doctrina se inclinan en el sentido positivo y, arguyendo sobre la finalidad de dicha caución, se pronuncia por requerir la satisfacción de la referida caución también al declarado judicialmente pobre. Por el contrario, González Alegre se manifestó partidario de exigir la caución juratoria, de pagar aquellos gastos caso de venir a mejor fortuna, caución que, estando prevista por el antiguo artículo 14 de la Ley de 1881, ha sido suprimida por la Ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita. A la luz del artículo 24 de la Constitución española, parece que sostener la primera interpretación podría conculcar el derecho de defensa, de lo cual no cabe inferir, sin embargo, la inconstitucionalidad en sí misma considerada de la referida caución. Tal y como ha tenido ocasión de declarar el Tribunal Constitucional con otras cauciones, lo que puede devenir en una práctica inconstitucional es exigir fianzas desorbitadas que impidan en la práctica dicho libre acceso, por lo que la mencionada caución ha de observar el principio de proporcionalidad y adecuarse a los ingresos o recursos del declarado pobre. No obstante, la pequeña jurisprudencia ha llegado a declarar incluso la exención de prestar fianza de los que gozan de él. En la sentencia del Tribunal Constitucional 42/2002, el Tribunal tuvo ocasión de afirmar que dicha caución no es inconstitucional, pero debe ser proporcionada a quien goce del beneficio de la justicia gratuita. Admitida la demanda y si el demandante lo solicita, el juez ordenará al demandado que preste caución suficiente como requisito previo a su contestación escrita. Consecuentemente, con el carácter sumario de este procedimiento, el artículo 444 de la LEC limita a 4 motivos o causas de oposición las defensas materiales del demandado. 1. Falsedad de la certificación de registro u omisión en ella de derechos o condiciones inscritas que desvirtúen la acción ejercitada. 2. Poseer el demandado la finca o disfrutar el derecho discutido por contrato u otra cualquier relación jurídica directa con el último titular o con titulares anteriores en virtud de prescripción, siempre que ésta deba perjudicar al titular inscrito. 3. Que la finca o derechos se encuentren inscritos a favor del demandado y así lo justifique presentando certificación de registro de la propiedad acreditativa de la vigencia de la inscripción. Y 4. No ser la finca inscrita la que efectivamente posee el demandado. Al inicio de la vista y si no hubiera un acuerdo entre las partes, el juez resolverá todas las cuestiones previas relativas fundamentalmente a la concurrencia de los presupuestos procesales. En cuanto a las defensas contempladas por el artículo 444 de la LEC, son taxativas o absolutamente limitadas. Para que prospere la causa primera, dicha alegación ha de consistir en que la certificación aportada es contraria a lo existente en el asiento registral
o ha de omitir derechos u obligaciones que desvirtúen la acción ejercitada, entendiéndose por contradicción tan solo la que pueda existir entre la certificación y la inscripción registral, no así la falta de coincidencia entre dicha inscripción y la realidad extratabular. Pero si la alegación deducida fuere manifiestamente constitutiva de delito de falsedad, podría suscitarse una cuestión prejudicial, devolutiva y suspensiva. Para que pueda prosperar el segundo motivo de oposición previsto por el artículo 444, requiere el precepto la concurrencia de estas dos circunstancias: la posesión de la finca por el contradictor y justo título derivado de contrato o de relación jurídica. La posesión habrá de ser actual sin que sea título suficiente haber poseído. Si la posesión lo fuera a título de dueño, habrá de prosperar dicha defensa. Si la posesión obedece a la previa existencia de un contrato, dicho convenio habrá de estar perfeccionado sin que se pueda plantear en este procedimiento cualquier problema derivado de la revocación del referido contrato. El contrato puede estribar tanto en una compraventa como en una donación o en un arrendamiento, y por tanto el título puede ser tanto de naturaleza real como personal, pero la relación jurídica no ha de ser excesivamente compleja, en cuyo caso habrá que acudir al proceso ordinario. En cuanto al concepto de relación jurídica, abarca cualquier posesión del contradictor derivada de una relación obligacional, entendiéndose por tal, por ejemplo, la posesión a título de mandatario o administrador de la finca. Se excluye, sin embargo, la relación de convivencia por vínculos familiares establecida por voluntad de propietario del inmueble. Asimismo, y aun cuando hay algunas resoluciones judiciales que consideran al precario como título suficiente para fundamentar la demanda de contradicción, siempre que se trate de precario convencional o concesión del dueño, la mayoría de la jurisprudencia menor se inclina por negarle tal virtualidad, siempre que haya precedido requerimiento o incluso sin necesidad de tal requerimiento, dado que la propia presentación de la demanda equivale al requerimiento. La admisibilidad del motivo tercero de oposición queda legalmente condicionada a que el demandado aporte la certificación de registro acreditativa de la vigencia, siendo además necesaria una correlación absoluta e identificación entre las fincas doblemente inmatriculadas. Pero si se presentaran ambos títulos y hubiera que proceder al deslinde de ambas fincas, esta actividad no es factible en el procedimiento sumario que nos ocupa, debiendo acudir las partes al correspondiente procedimiento ordinario. En este sentido, la jurisprudencia ha señalado que la colisión de derechos entre uno y otro habrá de ser resuelta fuera de este proceso, en el declarativo, ya que el ámbito de este juicio especial se reduce a resolver cuestiones de facto y no de iure, al equiparar el valor de la inscripción registral al de una sentencia firme, sin que a ello sea óbice la falta de eficacia de cosa juzgada de la sentencia que se dicte en este tipo de procedimiento. Finalmente, la causa cuarta de oposición contempla la excepción de falta de legitimación pasiva, la cual encierra una acción reivindicatoria abreviada, pues el juez ha de entrar en el examen de la identificación o identidad física y registral de la finca presuntamente perturbada, debiendo el actor, caso de ser alegada esta excepción, probar que la perturbación se ha producido en la finca inscrita. Ahora bien, la necesaria identificación de la finca que implica esta causa, el artículo 444 de la LEC ha impulsado a la jurisprudencia a advertir que, siendo la finalidad de este procedimiento la de dar fuerza a la presunción registral de que el titular de la inscripción posee, detenta el bien y ello frente a los que sin título inscrito se opongan a tales derechos o perturben su ejercicio, si se arguye por el contradictor la causa contenida en el artículo 444 de la LEC, se muestra con ello uno de los elementos que integran la acción reivindicatoria.
pero quien ha de probar esa falta de identidad entre la finca inscrita y la que se dice perturbada es el oponente, el contradictor. Así, si tal no se produce, si existe la duda, ésta no ha de favorecer al contradictor, sino al titular registral, al que se le otorga la protección solicitada, a la que en principio tiene derecho provisionalmente, sin perjuicio de poder acudir luego las partes al procedimiento declarativo correspondiente. Debido al carácter sumario de este procedimiento, en él no puede alegarse otra defensa material distinta a las enumeradas. Cualquier otra alegación habrá de reservarse para el proceso ordinario correspondiente. Suprimida la demanda de contradicción y la consiguiente réplica del demandante, formulada la contestación por el demandado, el juicio continúa por los trámites comunes del proceso verbal. En la legislación derogada, el demandante tenía dos posibilidades de alegación: la demanda y la contestación a la oposición. Esta circunstancia no conculcaba el principio de igualdad de armas contenido en el artículo 14 de la Constitución española y en el derecho a un proceso con todas las garantías del artículo 24 de la Constitución, puesto que la supuesta discriminación gozaba de una justificación objetiva y razonable suficiente. Ante la presunción de legitimidad de la inscripción registral y la inversión de la carga de la prueba que genera, le incumbía al demandado la prueba de determinados hechos constitutivos, con respecto a los cuales se vulneraría el derecho de defensa si no se le otorgara al actor la posibilidad de contestarlos. En la nueva ordenación, la simplificación de trámites produce aparentemente este desequilibrio a favor del demandado, pero las ventajas de la oralidad salva este inconveniente al conceder el artículo 443 a las partes la palabra en el acto de la vista para fijar con claridad los hechos relevantes en que fundamenten sus pretensiones, proponiéndose en su caso los medios de prueba que se practicarán seguidamente. Además, esta proposición probatoria de las partes se completa con la tímida aparición del principio de investigación judicial en materia de prueba prevista en el artículo 429 de la LEC, al poder sugerir el juez a los litigantes la insuficiencia de las pruebas propuestas. En todo caso, el demandante podría hacer uso de la posibilidad que le reconoce el artículo 446 y formular recurso de reposición, que se resolverá en el acto, y si se desestimare podrá reformular propuesta a efectos de hacer valer en la segunda instancia los derechos que considere violados por la decisión del juzgador en materia de prueba. Acabamos el tema con el apartado 7, que es la sentencia y medios de impugnación. La sentencia que se dicte en este procedimiento carece de los efectos materiales de cosa juzgada material, permitiéndose la discusión de la misma relación jurídica material en el correspondiente procedimiento ordinario. La sentencia que recae en la fase sumarísima, en los supuestos del artículo 444 de la LEC, que es la incomparecencia del demandado o su personación pero sin prestar la caución señalada, salvo si el demandante hubiere renunciado expresamente a ella, es apelable en un solo efecto conforme a las normas generales de los recursos y de la ejecución provisional de la LEC. De igual manera, se regirá la sentencia que ponga fin al juicio verbal, estimando la demanda. Respecto a la sentencia que desestime la demanda y deje sin efecto las medidas de aseguramiento adoptadas, el recurso de apelación que se interpusiere contra ella carecerá de efectos suspensivos, sin que en ningún caso proceda a actuar en sentido contrario a lo que se hubiese resuelto.